Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Buenas noches, hermanos. Iniciamos este culto de miércoles. Muchas gracias por seguir conectándose con nosotros y compartiendo las transmisiones. ¿Qué le parece si empezamos con la lectura de una vez con el libro de Daniel, el libro que estamos estudiando? Y esta vez vamos a estar leyendo el capítulo 5 del libro de Daniel. Capítulo 5, para que usted vaya buscándolo, vaya llamando a los de su casa. Tal vez alguien está por ahí distraído, para que usted lo llame, lo busque. Y también para que comparte esta transmisión, le dé me gusta y que más personas puedan escuchar de la palabra de Dios. Daniel capítulo 5, comenzando desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios el reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Hermanos, les informo, como parte de los anuncios, que indiferentemente la situación y el anuncio que se dé este domingo acerca de abrir los templos y demás, nuestro compañerismo se va a mantener con las transmisiones y demás. Todavía no vamos a
a estar haciendo los cultos presenciales, sino que nos vamos a mantener con las transmisiones como lo hemos hecho este tiempo, ¿verdad? También les informo y les recuerdo que tenemos una plataforma en YouTube nueva, abrimos una nueva página en YouTube. Nos puede encontrar como IBB León 13, 13 con números romanos, ¿verdad? IBB León 13. Otro anuncio para los jóvenes menores, que ahora las socias están haciéndose por medio de la aplicación de Zoom, para que si usted tal vez no sabía, no lo sabía, ahora entiende que lo vamos a seguir haciendo por Zoom. Para los jóvenes mayores, les recuerdo el capítulo 4, 5 y 6 del libro de Daniel para que lo estemos estudiando, porque el sábado continuamos con la antorcha del libro de Daniel. Esta vez los capítulos 4, 5 y 6 para que lo tomemos muy en cuenta. Y estos serían los anuncios en esta noche. Ahora continuamos con nuestro pastor. En esta noche, mis hermanos, voy a empezar respondiendo a una pregunta que nos hicieron del capítulo 3. Y esa es la pregunta, como decimos, del millón. ¿Dónde se encontraba Daniel cuando los 3 jóvenes fueron lanzados en el horno de fuego ardiendo? ¿Dónde estaba él? Obviamente es indiscutible que Daniel no se postró a adorar la imagen. Entonces, pues nos preguntamos qué pasó con él. Bueno, debemos de tomar en cuenta que en este momento, pues Daniel ocupaba una posición sumamente importante en el reino de Babilonia. No solamente era el gobernador de toda la provincia de Babilonia, sino también que era el jefe de todos los sabios. Por lo tanto, suponemos que en ese momento Daniel se hallaba en una misión diplomática, muy posiblemente en otras tierras del reino de Babilonia, y precisamente en el momento de la dedicación él no se encontraba ahí. Entonces, muy probablemente fue esa la razón por la cual Daniel aparece fuera de la escena en ese momento, porque quizá estaba en otro lugar lejano, representando al rey en alguna de sus funciones importantes que él desempeñaba. Entonces, esa es la razón muy posiblemente por la cual Daniel no aparece en esa escena. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con el capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel. En este capítulo, mis hermanos, se encuentra el relato del final del imperio babilónico. Ya se habían cumplido los 66 años que duró ese imperio, dominando desde el 605 hasta el 539 a.C., y entonces ese capítulo 5 nos narra la caída del imperio babilónico. Ahora, es importante comprender algunos registros históricos de Babilonia. Después de la muerte de Nabucodonosor en el año 562 a.C., le siguieron una serie de varias sucesiones de reyes por periodos cortos. Ya en esa etapa final se vivió una etapa bastante convulsa en el imperio babilónico para ver quiénes dominaban, para ver quiénes gobernaban. Entonces, Evil-Merodach fue el hijo de Nabucodonosor que sucedió a su padre, y esto ocurrió en el año 562 al 560. Esto lo tenemos en Segunda de Reyes y me gustaría ahí que lo pudiéramos corroborar. En Segunda de Reyes capítulo 25 se menciona a este rey, quien era hijo de Nabucodonosor, y toma el trono después de la muerte de su padre por un periodo sumamente corto. Segunda de Reyes capítulo 25 verso 27 dice lo siguiente. Segunda de Reyes 25-27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia,
en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Entonces, este Evil-Merodach fue el único hijo de Nabucodonosor y estuvo por un periodo sumamente corto de 2 años. Después de este rey le sucedió Nergal-Sarecer, quien era yerno de Nabucodonosor. Este hombre, este yerno de Nabucodonosor, asesinó a Evil-Merodach y obtuvo el reinado del 560 al 556 antes de Cristo, perdón. Entonces solo 4 años duró reinando. Como podemos ver, fueron sucesiones sumamente cortas de gobierno porque se vivía una época muy convulsa. Posterior a este reinado lo tomó Labasi, quien era hijo de Nergal, y él reinó por un breve tiempo, siendo también asesinado por Nabónido. Nabónido, quien fue yerno de Nabucodonosor. Este Nabónido reinó desde el 556 hasta el 539 a.C., que es precisamente cuando cae el reino de Babilonia. Ahora, tal vez usted se preguntará, pero en el capítulo 5 de Daniel nos dice que el rey era Belsasar, y usted está diciendo que era Nabónido. Bueno, es que precisamente la mayoría de los historiadores señalan a Nabónido como el último rey de Babilonia antes de que este imperio cayera. Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo es que? Porque precisamente el hecho de que los registros por los historiadores apuntan a Nabónido como el último rey de Nabucodonosor, precisamente los escépticos de la Biblia toman esto para decir que ese relato del capítulo 5 de Daniel en realidad entonces es falso, no es cierto, porque no fue Belsasar el último rey, sino Nabónido. Pero ¿cuál es la explicación de este dato? Es que en realidad Nabónido trasladó su residencia real a un oasis llamado Teima. Esto estaba en el desierto de Arabia y permaneció allí unos 10 años. Entonces, mientras Nabónido se hallaba en este lugar, era su hijo Belsasar quien ocupaba el cargo en Babilonia. En otras palabras, este es lo que se llama un rey de facto, es decir, de hecho, sustituto. Era un rey sustituto, Belsasar era un rey sustituto de Nabónido. Entonces, por eso es que, como dije antes, los historiadores señalan que es este Nabónido el último rey y no Belsasar. Pero esto se explica en realidad, y vea cómo la palabra de Dios justamente corrobora esto, confirma. Vamos a ir a lo que escribió el profeta Jeremías en su libro, en el capítulo 27 de Jeremías 27. Vamos a leer allí cómo se iba a mantener este gobierno de Babilonia por un periodo de básicamente de esos 3 reyes iban a reinar en Babilonia, y así se toma en cuenta en Jeremías capítulo 27. Vea cómo es de precisa la palabra de Dios, y ahí nos explica en el capítulo 27, versículos 6 y 7, hablando de cómo Dios colocó a Nabucodonosor en el reino y cuánto tiempo iba a durar. Dicen los versículos 6 y 7 de Jeremías capítulo 27. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán, a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Como podemos ver, esto revela con exactitud lo que el profeta Jeremías profetizó mucho antes de la caída, que las naciones le servirían a él, es decir, a Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo, es decir, a su nieto. Entonces, de esta manera, la cabeza de oro, el imperio de Babilonia, estaba llegando a su final
con Nabónido como ese rey y Belsasar, quien era hijo de Nabónido, tomando en lugar o en ausencia de Nabónido la posición de gobernante allí en Babilonia. Entonces, esto es bastante importante de comprenderlo para entender ahí el entorno histórico de Babilonia. Yendo a Daniel, el capítulo 5, ¿verdad?, que es nuestro capítulo de esta noche, nos dicen los versículos del 1 al 4 de esa gran fiesta que el rey Belsasar había preparado para 1000 invitados de sus príncipes, esto sin tomar en cuenta a todas las mujeres y muy posiblemente a muchas otras personas más que estaban compartiendo en esa fiesta, en esa celebración. Debe de tomarse en cuenta que esta celebración fue un acto de desenfreno que mostraba la iniquidad del corazón de Belsasar. Y esa iniquidad se muestra al profanar los vasos sagrados que había traído su abuelo Nabucodonosor del templo de Dios en Jerusalén. Notemos algo importante, que ni aún el mismo Nabucodonosor profanó estos vasos, los puso en el templo de su Dios, pero de esa manera estaba reconociendo como que era algo sagrado. Sin embargo, Belsasar los utiliza para tomar licor, para embriagarse. Entonces, mostrando la iniquidad de su corazón de esta manera, haciendo de estas cosas sagradas un acto de sacrilegio. Por lo tanto, definitivamente esto fue algo que rebalsó la paciencia, la gracia de Dios, y esto debía de ser castigado. Ahora, esto no quiere decir que hasta ese momento pues vino todo como la sucesión de la caída. Ya uno puede ver que ya desde años antes ya el reino venía siendo convulso, con esos reinos, como los mencioné, cortos, habiendo muerte y todo lo demás. Entonces ya venía mostrándose la decadencia de Babilonia. Ahora, quiero notar lo que dice el versículo 2. Dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Ahora, la expresión que quiero aquí destacar es Nabucodonosor, su padre, porque tal vez alguien diría, pero entonces este Belsasar no era nieto, sino que era hijo de Nabucodonosor, porque está diciendo que Nabucodonosor era su padre. Pero tenemos que recordar que la expresión de, por ejemplo, hijo de, puede referirse a un nieto, como en este caso Belsasar. No era Nabucodonosor su padre, sino era su abuelo. Pero esto era algo que era una expresión muy común en la literatura antigua para señalar la sucesión de un rey. Por ejemplo, muchos de los reyes de Judá se refería a ellos como hijos de David, aunque ya el parentesco iba tal vez bisnietos o tataranietos, pero como dije antes, expresa la descendencia real. Entonces, eso es lo que está expresando aquí cuando dice que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. No porque en realidad lo fuera literalmente, era un nieto, pero venía de su descendencia. Entonces, los vasos sagrados del templo que habían sido traídos y que habían sido usados pues para el culto, para la adoración a Jehová, ahora estaban siendo profanados por manos y labios pecaminosos como eran estos personajes. Y esto es lo que enciende entonces la ira de Dios y viene la caída de Belsasar. Los versículos del 5 al 12 muestran para Belsasar una revelación inesperada. Posiblemente cuando mayor era el ruido de la fiesta, cuando estaban más en la algarabía, en los resultados que producía la borrachera que tenía toda esta gente, es cuando se da la gran revelación de parte de Dios. Sin duda, esto fue algo que no solamente Belsasar lo pudo apreciar, sino que todas las personas que estaban ahí fueron testigos de esos dedos que estaban escribiendo en la pared. Y con el corazón lleno de temor,
a causa de esa visión que podía ver allí Belsasar y todos los que le acompañaban, todos esos hombres importantes, llamó desesperadamente a los sabios de Babilonia, como era la costumbre y lo había hecho su abuelo anteriormente. Y en esa desesperación él hizo promesas que en realidad no iba a poder cumplir. Note usted en el versículo 7 cómo él dice: y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Digo que estaba haciendo una promesa que no iba a poder cumplir porque esa misma noche iba a caer su reino. Pero aquí hay algo importante que también podemos notar que explica lo que yo mencioné al comienzo. Note que él dijo que no iba a ser el segundo del reino, sino el tercero, porque Belsasar era el segundo. El primero era su padre, Nabónido, y él era el segundo. Entonces la persona que interpretara la escritura en la pared iba a ser el tercero, haciendo, repito, una promesa que no iba a poder ver hecha una realidad, porque esa misma noche su reino iba a caer en mano de sus enemigos. Como ocurrió en el pasado, los sabios de Babilonia se hicieron presentes, pero en realidad no pudieron satisfacer la demanda del rey. No tuvieron respuesta para la escritura que había sido colocada en la pared. No pudieron. Ahora, es muy posible que Daniel en ese momento no ocupase ninguna posición importante. Que no ocupase ninguna posición importante. ¿Por qué razón? Porque este Belsasar era un rey profundamente devoto al culto de la luna y del sol. Y entonces él iba a estar rodeado de personas que compartieran esa misma fe, esa misma devoción. Y por ende, pues, Daniel no iba a compartir esa devoción ni esa fe. Entonces, muy posiblemente fue hecho a un lado y ya no estaba ocupando posiciones importantes en ese momento. Sin embargo, tienen que recurrir a él, igual que ocurrió en los acontecimientos de los capítulos anteriores. Nuevamente le buscan después de haber consultado a todos los sabios de Babilonia y estos no le pudieron dar la respuesta a la demanda. Es entonces como en los versículos del 13 al 28 vemos ahí la presencia de Daniel. Ahora, tomemos en cuenta que Daniel a estas alturas podía tener ya una edad de unos 80 años. Ya aquí era un anciano, no como tal vez lo imaginamos en el capítulo 2, cuando fue traído para interpretar el sueño de Nabucodonosor, que era tan solo un joven, muy posiblemente entre los 17 y 18 años. Aquí sí ya era un anciano de unos 80 años. Ahora, note hasta qué momento Belsasar buscó a Daniel. ¿Hasta qué momento? Y esto es lo que sucede con muchas personas, que igual que Belsasar buscan la sabiduría de Dios hasta que se encuentran en la bancarrota. Pero muchas veces esto ya es demasiado tarde, y eso fue lo que pasó con Belsasar. Fue demasiado tarde cuando buscó la sabiduría de Dios. Daniel no estaba ahí para ser recompensado, porque nuevamente el rey le dice o le repite lo que había dicho ahí en el versículo 7. En el versículo 17 está ofreciéndole a Daniel y le dice, en el versículo 16, yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Otra vez lo que le había dicho a los sabios de Babilonia, ¿verdad? Se lo está diciendo a Daniel, como para decirle, vea lo que usted se va a ganar si me interpreta. Pero claramente Daniel no estaba allí para ser recompensado, sino para declararle el mensaje de Dios que estaba puesto en esa pared. Y le dice Daniel en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y dad
y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Es a eso lo que yo vengo, en otras palabras, le dio a entender Daniel. Vengo a declarar el mensaje que Dios te ha dado en esta noche. Daniel apela a la historia y le recuerda a Belsasar lo que le ocurrió a su abuelo Nabucodonosor, de quien muy posiblemente Belsasar conocía. Él sabía, pero igual que en su momento dado Nabucodonosor no humilló su corazón, igualmente sabiendo Belsasar lo que le había sucedido a su abuelo, cómo Dios tuvo que humillarlo, este hombre olvidó el poder de Dios y profanó los vasos sagrados de Dios. Entonces él le recordó, antes de decirle lo que contenía el mensaje o lo que declaraba el mensaje, le recordó cómo él, sabiendo lo que le sucedió a Nabucodonosor, no tuvo temor e hizo lo que hizo con los vasos sagrados. La escritura que nos dice aquí, fue puesta allí en la pared por esos dedos, decía lo siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta era una escritura en arameo. Mene tiene un significado de numeración, como dice allí: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Como quien dice, ha llegado tu final. Eso es lo que significaba Mene, Mene, numeración. Dios contó y le puso fin a tu reinado. Tekel. Tekel significa pesar, pesar, puesto en balanza, en otras palabras. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En la balanza divina, en la balanza de Dios, este rey no tenía ningún peso. Entonces Tekel tiene que ver con pesar. Y Pérez significa división. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces está hablando que el reino en ese momento iba a sufrir una ruptura, iba a sufrir una división. Todo lo grande que parecía el reino de Babilonia e impenetrable iba a llegar a su final. Mis hermanos, igual que en aquel entonces, la humanidad de hoy le da el valor, la importancia a lo material, a lo terrenal, a lo perecedero, no alza los ojos para reconocer la soberanía del Dios del cielo. Y no debemos de olvidar lo que dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo deteriorado, o más bien el deterioro que la humanidad experimenta en la política, en lo moral, en lo espiritual, en lo social del mundo en que vivimos, refleja eso, la decadencia del ser humano por dejar de un lado a Dios. Y al igual que le ocurrió a Belsasar, el juicio divino caerá sobre esta humanidad impenitente, que no le da importancia a lo más importante, que es el reino de Dios y su justicia, sino corre solamente tras lo que es perecedero, tras lo material. Por lo tanto, vino entonces para Belsasar en una noche su retribución. En una noche vino su final, y no solamente de Belsasar, sino de todo un imperio que había gobernado por más de 60 años con un gran esplendor, con una grandeza que parecía que era imposible que llegara a caer. Dicen los versículos del 29 al 31. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche
fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Esa fue la noche de retribución para Belsasar y todo el imperio. El cumplimiento de la promesa se dio sobre Daniel. Belsasar lo vistió con esas ropas, le puso el collar y lo puso por unas cuantas horas como el tercero, porque allí mismo el imperio de Babilonia cayó esa misma noche. Y sin dar más detalles, Daniel informa que en aquella misma noche Belsasar murió. El juicio de Dios sobre este rey disoluto había caído con la fuerza de un rayo. Fue inmediato. En el año 539 a.C., Babilonia cayó en poder de los medos persas en cumplimiento de la palabra de Dios. Y de esta manera estaba terminando la cabeza de oro de la imagen que Nabucodonosor vio. Estaba llegando a su fin el primer imperio mundial gentil que tuvo en el sueño Nabucodonosor. Entre otras cosas, hermanos, que podemos aprender de este capítulo, podemos definitivamente comprobar la fidelidad de la palabra de Dios. La caída del imperio babilonio había sido anunciada por el profeta Jeremías muchos años antes de que esto ocurriera. En el capítulo 50 de Jeremías, ahí viene todo el anuncio de que iba a caer este imperio. El capítulo 2, también en el sueño, muestra la caída, como lo interpretó Daniel. Y estos medos tomaron el reino tal y como Dios lo anunció. Definitivamente podemos concluir con esto, hermanos, que lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Él dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O como lo dije ahorita en Primera de Juan, que lo mencioné, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No importa cuán invencible parezca un reino, un gobierno, un imperio. No importa cuán grande parezca una persona por el poderío económico que tenga, poderío militar o cualquier otro tipo. Todo tiene su final. El único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Por eso necesitamos reconocerle a Él y darle a Él la honra y la gloria. Porque como podemos ver, cuando se levanta la soberbia de una persona, Dios puede humillarla en cualquier momento. Dios puede decir basta ya, como pasó con Belsasar, y ponerle fin a ese orgullo, a esa altivez, a esa arrogancia. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. También dice la palabra de Dios que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Humillémonos bajo esa poderosa mano de Dios para que Él a su tiempo nos exalte. Le invito para que en esta noche usted disponga su corazón a Dios y se humille delante de Él, reconociéndolo como el único Rey y soberano de todo este mundo, de todo el universo. Padre Celestial, reconocemos en este momento, Dios, la grandeza suya. Usted es el único que merece ser honrado, adorado, glorificado. Ayúdenos para que cada día estemos conscientes de esta realidad. Nuestros corazones se humillen delante de usted. Reconozcamos que Jesucristo es el Señor
para gloria de Dios Padre. Ayúdenos a tener siempre una actitud humilde. Aún Dios, cuando a usted le plazca, como hizo con este rey Nabucodonosor, levantarlo, poner en alto, porque usted puede hacerlo. Levanta del polvo, levanta del muladar y establece, Señor, a una persona donde usted quiere elevarla. Ayúdenos para que nunca nuestro corazón se llene de orgullo y de altivez, sino que siempre le demos a usted la gloria y la honra. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Quiero recordarle, mis hermanos, dos cosas. Si hay alguna pregunta, escríbala por favor ahí en el chat, ¿verdad? Ahora, a partir de este momento. Y lo otro es que, como Anthony lo anunció, no tenemos la apertura este próximo domingo. No sé si en el transcurso de esta semana o el día viernes el ministro va a confirmar que ya a partir del 20, como se había anunciado al final del mes pasado, podía darse la apertura de las iglesias, ¿verdad? O por los casos que han venido aumentando de contagio, se diga no va a ser posible que se abran las iglesias, no sé. Pero independientemente, aun cuando se anunciare la apertura, nuestro compañerismo ha tomado la decisión todavía de no abrir. No vamos a abrir este domingo. Estaremos anunciando entonces con anticipación cuándo sería. Ni este domingo ni el próximo todavía, ¿verdad? Hay muchas cosas por preparar, por alistar, para cuando ya se dé ese momento de la apertura. Entonces todavía no la tenemos. Seguiremos transmitiendo los cultos de los miércoles, como también de los fines de semana, de esta forma, para que usted entonces no crea que ya este próximo domingo vamos a congregarnos en el templo de una manera presencial. Estaremos anunciando a través de estos medios cuándo va a ser para nosotros entonces ya el momento, el día en el cual tengamos nuestra apertura. Entonces les espero el fin de semana, igual en nuestra transmisión del domingo a las 10 y a las 5 de la tarde. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches. Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible.
todopoderoso.